Ahora vamos a ver con un poco más de detalle uno de los efectos de la inflación, que es llamado el impuesto inflacionario, y su relación con el señoriaje. Entonces, primero definamos señoriaje, recordemos qué era. ¿Sí? El señoriaje no es otra cosa que el ingreso real que obtiene la institución que tiene el monopolio de la creación de dinero en una economía. ¿Sí? Entonces, como ustedes recordarán, digamos, la institución, en cada economía existe una, al menos, institución que tiene el monopolio, la potestad para emitir dinero, y al emitir dinero, ese dinero lo puede utilizar para realizar compras, para prestarlo, para cancelar deudas, etc. Por lo tanto, le constituye o le significa un ingreso nominal equivalente al incremento de la base monetaria, ¿no? Entonces, en términos reales, podemos definir al señoriaje, simbolizado con la letra S, como delta base monetaria sobre nivel de precios. Según de Gregorio, la evidencia empírica indica que este señoriaje representa en promedio menos de 2 dígitos del PBI, y solo en economías con inflacionarias y con tasas de inflación relativamente más altas, esas proporciones son más elevadas. Ahora, cuando hablamos del impuesto inflacionario, podemos volver un poco para atrás, y se recuerdan cuando hablamos de los efectos de la inflación, el primer efecto que habíamos mencionado era la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿no? Eh, como sabemos, digamos, el dinero tiene una rentabilidad nominal nula, y en cambio otros activos financieros tienen una rentabilidad eh, positiva, ¿no? Entonces, en contextos inflacionarios, como a los individuos, como a nosotros nos interesa el dinero por su capacidad de compra, ¿sí? Es decir, nos interesan los saldos reales de dinero. Cuando hay inflación, posiblemente iremos incrementando las cantidades de dinero que demandamos, de forma tal de mantener constantes los saldos de dinero en términos reales, ¿sí? Entonces, a esas cantidades adicionales de dinero que incorporamos como producto del impuesto inflacionario, como producto, perdón, del contexto inflacionario, esas cantidades adicionales corresponden al impuesto inflacionario. ¿Sí? Entonces podemos definir el impuesto inflacionario como la pérdida de capital, ¿sí? o de riqueza financiera, si se quiere, de quienes tienen dinero como producto de la inflación. Bueno, ¿y cómo lo podemos definir en términos matemáticos? La definición tradicional es esta que está aquí. ¿Sí? Si hacemos los supuestos de que la economía, una economía sin crecimiento, ¿sí? O que hay pleno empleo, si se quiere, que existe perfecta flexibilidad de precios y los depósitos a la vista son nulos, ¿sí? Es decir, en este caso tenemos que la base monetaria sería igual a la oferta monetaria, si los precios son perfectamente flexibles y pleno empleo. Entonces podemos definir el impuesto de inflación como la tasa de inflación por la oferta monetaria en términos reales. ¿Sí? Es decir, es un concepto muy equivalente, si se quiere, al del señoriaje. Si uno toma la expresión del señoriaje y multiplica y divide por oferta monetaria en términos nominales, va a llegar a esta formulita que está aquí, que después les comparto igual en una pizarra para que quede más claro, pero fíjense, en este caso el impuesto inflacionario coincidiría con el señoriaje, ¿sí? Entonces sería equivalente a la tasa de inflación por la oferta monetaria en términos reales. Esta M chiquitita hace referencia a la oferta monetaria en términos reales. Pero una pregunta que tal vez estén haciendo es si siempre ocurre que el señoriaje, es decir, los ingresos reales que obtiene quien tiene el monopolio de la creación de dinero, es equivalente al impuesto inflacionario, es decir, a la pérdida de riqueza en términos reales de los individuos que poseen dinero como producto de la inflación. Y eso vamos a ver que no necesariamente es así, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros consideramos la posibilidad de una economía en crecimiento, ¿sí? Y trabajamos en base a la definición del señoriaje, que era delta base sobre nivel de precios, como no existen depósitos, delta base igual a delta oferta, y luego trabajamos un poco algebraicamente, si calculamos el diferencial total, que es el equivalente que está acá arriba, y trabajamos un poco algebraicamente como la pizarra que les voy a mostrar un ratito, llegamos a esta definición de señoriaje, que es igual al impuesto inflacionario más la elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la renta, eh, por, espera un segundito, quiero chequear algo. Sí. La elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la renta por diferencial renta sobre renta por oferta monetaria en términos reales. ¿Y qué nos está indicando esto? Entonces, que solo en los casos donde la economía está estancada, digamos, no hay crecimiento, o sea, hasta delta I es cero, o la demanda de dinero es
no es sensible, digamos, a la renta, en esos casos el señoreaje es igual al impuesto inflacionario, ¿sí? O en otras palabras, esto implica que aunque no exista impuesto inflacionario, o sea, aunque no estemos en contextos inflacionarios, el señoreaje puede ser positivo en contextos de crecimiento económico, y ese señoreaje estaría impulsado por el aumento de la demanda de dinero que se da por el crecimiento económico, ¿sí? Vamos a ver un poco la pizarra para que quede más claro esto. Entonces, les decía, bueno, la definición tradicional del impuesto de inflación, si partimos de la definición de señoreaje, que es delta M sobre P, y multiplicamos y dividimos por M, ¿sí? Podemos reacomodar los términos como delta M sobre M, que es igual a la inflación, si hay plena flexibilidad de precios y crecimiento económico nulo. Después tenemos un M sobre P, que sintetizamos la oferta monetaria en términos reales como M minúscula. Entonces tenemos que el impuesto inflacionario, bajo estos supuestos, es equivalente a la tasa de inflación por la oferta monetaria en términos reales. Ahora, sobre lo otro, el hecho de que si coincide el señoreaje con el impuesto de inflación, ¿sí? Si nosotros definimos al señoreaje como delta oferta sobre nivel de precios y consideramos que en el equilibrio la oferta de dinero en términos reales es igual a los saldos reales de dinero, donde la demanda de dinero depende de la tasa de interés y de la renta, y si tenemos en cuenta esta definición de demanda de dinero, de elasticidad de demanda de dinero respecto a la renta, perdón, ¿sí? La típica definición, donde esta L sub I es la demanda de dinero con respecto a la renta, ¿sí? Entonces, con un poquito de álgebra, trabajando desde la definición de señoreaje, si oferta es igual a demanda de dinero, es lo mismo que hagamos este reemplazo, calculamos el diferencial total, ¿sí? Separamos los términos, simplificamos lo que podemos, y reemplazamos, ¿sí?, las variables por sus definiciones, digamos, y acá multiplicamos y dividimos por, eso trabajamos algebraicamente, ¿sí? Por delta I, por M sobre P, acá multiplicamos y dividimos, ¿sí? Por eso está M sobre P por P sobre M para que se compense el efecto de ese truquito algebraico, digamos. Entonces hacemos todo eso, podemos llegar a esta expresión que es la que está en el slide, ¿sí? Que nos dice que entonces el señoreaje es igual al impuesto inflacionario más la elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la renta por delta renta sobre renta por oferta monetaria en términos reales. Vuelvo a la PPT. Bien. Bueno, y si analizamos gráficamente el impuesto inflacionario, lo podemos hacer, aquí tenemos un grafiquito de la demanda de dinero, ¿sí? Los saldos reales en función de la tasa de interés. Entonces, hay una conocida regla, que se llama la regla de Friedman, respecto a la cantidad óptima de dinero, que nos, digamos, que indica cuál sería el punto óptimo social de demanda de dinero, ¿sí? ¿Cuál sería la demanda de dinero que maximizaría el bienestar social, en otras palabras? Entonces, si consideramos que el costo marginal de proveer dinero es muy chiquitito, cercano a cero, digamos, entonces, fíjense, en este caso, el óptimo a nivel de sociedad sería la solución de máxima liquidez, es decir, se deberían demandar todos los saldos reales de dinero posibles, ¿sí? Porque esto vendría a mostrar como, si se quiere, el ingreso marginal de tener dinero, y el costo marginal estamos diciendo que es cero. Entonces, si buscamos la igualdad entre costo marginal y ingreso marginal, digamos, deberíamos ubicarnos en esta solución de esquina, ¿sí? Que nos indica que la tasa de interés, esta tasa de interés nominal, es nula, y por lo tanto, por la regla de Fisher, la tasa de interés real debería ser igual a menos la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, en definitiva, este punto C, esta solución de esquina, nos indicaría los saldos reales que se deberían tener para maximizar el bienestar social según la regla de Friedman, ¿sí? Esta regla está desechada como regla de política, ¿sí? Es como que no es aplicable en la práctica, pero nos sirve a los fines del análisis del gráfico. Nos sirve para poder identificar cuál es la pérdida de bienestar por el impuesto de inflación. Entonces, supónganse que ahora comparamos, ¿sí?, cuál sería el nivel de los saldos reales de dinero con y sin inflación, ¿sí? Si no hubiera inflación, ¿sí?, esta economía
demandaría saldos reales de dinero que estarían ubicados en un punto como este, ¿sí? Digamos, si no hay inflación, la tasa de interés nominal y real serían las mismas, o sea que en este caso esta sería la tasa, ¿sí? Y la sociedad demandaría saldos reales de dinero equivalentes con este nivel, ¿sí? Ahora, cuando tenemos inflación, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación, o sea que sería esta la tasa, y por lo tanto los saldos reales de dinero que les corresponden son un nivel relativamente más chico, ¿sí? Porque es mayor el costo de oportunidad de tener dinero, digamos, entonces los saldos reales son más pequeños, ¿sí? Entonces, toda esta área rectangular y triangular da cuenta de la pérdida de bienestar para la sociedad del impuesto inflacionario, ¿sí? Donde este triángulo vendría a ser como una pérdida irrecuperable de eficiencia, si se quiere, porque son saldos reales de dinero que ya no están, que no son demandados y no están en esa economía, y el cuadrado hace referencia al impuesto de inflación, ¿sí? Igual al ingreso real que obtiene la institución que tiene la potestad de emitir dinero, ¿sí? Que sería el impuesto de inflación por la oferta monetaria en términos reales, ¿sí? Sería todo el área RIAB, todo este cuadradito que está aquí. Entonces fíjense que esto nos permite identificar que el impuesto inflacionario ocasiona una pérdida de bienestar para la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad de dinero es relativamente más alto que si no existiera impuesto de inflación, y porque los saldos reales de dinero son relativamente más bajos en comparación con los saldos que maximizarían el bienestar social, ¿sí? También otra cuestión que nos permite identificar este gráfico es que el dinero no es súper neutral, ¿sí? Es decir, la inflación o la tasa de crecimiento del dinero afecta al bienestar, ¿sí? Es decir, tiene efectos en términos reales. Pero aún así el dinero sigue siendo neutral, y con esto hacemos referencia a que si hay cambios en el stock de dinero, si mantenemos el supuesto de que los precios son plenamente flexibles, cambios en el stock de dinero van a llevar a que en el largo plazo no existan efectos en términos reales, ¿sí? Van a haber solo efectos en términos de precio. Pero bueno, al menos podemos ver que efectivamente la inflación y el impuesto de inflación tienen efectos en términos de bienestar, ¿sí? Bien. Bueno, otra cuestión que suele ser muy analizada, digamos, en la literatura cuando se habla del señoriaje es la curva de Laffer, ¿sí? Que ya recordarán. La curva de Laffer lo que hace es relacionar, cuando hablamos del impuesto inflacionario y del señoriaje, lo que hace es relacionar los cambios en la tasa de inflación, ¿sí? Y su relación con el señoriaje, ¿sí? Entonces, si hacemos algunos supuestos, como que estos que están aquí, ¿no? El producto es el de pleno empleo, la tasa de interés real es constante y exógena y está normalizada a cero, y la inflación esperada es igual a la inflación efectiva, es decir, no hay incertidumbre, entonces podemos definir al señoriaje como el producto de la inflación por la demanda de dinero que depende de la tasa de inflación, ¿sí? Si vuelvo un poquito para atrás, fíjense que habíamos dicho que esta definición de impuesto inflacionario es equivalente al señoriaje, y acá decíamos inflación por oferta monetaria en términos reales, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en el equilibrio la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, entonces podemos reemplazar oferta por demanda aquí, y acá la demanda sabemos que depende de la tasa de interés nominal, donde la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa esperada de inflación, ¿sí? Entonces, si suponemos que la tasa de interés real es nula, está normalizada a cero, y la inflación esperada es igual a la efectiva, podemos hacer ese reemplazo, ¿sí? Oferta de dinero en términos reales, la reemplazamos por la demanda de dinero que depende de la tasa de inflación directamente. Bueno, ¿por qué hacemos todos estos reemplazos? Porque justamente lo que queremos hacer es relacionar el señoriaje con la tasa de inflación, ¿sí? Bueno, y luego si derivamos el señoriaje con respecto a la inflación, llegamos a esta expresión que está aquí, ¿sí? Y luego si este segundo miembro de la ecuación lo multiplicamos y lo dividimos por L, podemos sacar el factor común L y llegar a esta expresión, donde esta su inflación hace referencia a la elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la inflación. Bueno, entonces, ¿de qué forma nos sirve esta derivada para poder analizar cómo varía el señoriaje cuando cambiamos la tasa de inflación?
podemos partir del punto máximo, ¿sí? El punto máximo o el máximo señoreaje que se puede alcanzar lo podemos encontrar matemáticamente buscando el punto para el cual, o la tasa de inflación, mejor dicho, para la cual este señoreaje es, la derivada del señoreaje con respecto a la inflación es nulo, ¿sí? Así buscaríamos como la condición de primer orden o el máximo de esta curva de señoreaje. Entonces, si ustedes hacen eso, ¿sí? Si hacemos esto igual a cero, vamos a ver que cuando la elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la inflación es unitaria, es decir, en este caso tendríamos -1, porque esa elasticidad es negativa, entonces S' es igual a 0. ¿Sí? Entonces la recaudación máxima, en términos de señoreaje, se va a alcanzar cuando la demanda de dinero tenga elasticidad unitaria con respecto a la inflación. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa de este lado izquierdo, digamos, de la curva? En ese caso tenemos que, si partimos del origen, bueno, si la inflación es nula en un contexto de crecimiento económico nulo, tenemos que el señoreaje va a ser nulo. Luego, a medida que aumenta la tasa de inflación, para niveles bajos de inflación, el señoreaje va a aumentar, como lo vemos en la curva, y va a aumentar ¿por qué? Porque el crecimiento y la inflación va a más que compensar la caída de la demanda de dinero por la inflación. ¿Sí? Si usted se pone a pensar, digamos, la demanda de dinero, si aumenta la inflación, va a aumentar la tasa de interés nominal o va a aumentar el costo de oportunidad de tener dinero, entonces todos vamos a ir por los activos financieros alternativos, ¿sí? Vamos a demandar menos dinero y más otros activos. Entonces, la demanda de dinero en este caso viene a ser como la base imponible, si se quiere, del impuesto y la tasa de inflación como la alícuota. ¿Sí? Entonces, el monto total que se recauda va a depender tanto de la tasa de inflación como de la base imponible, que es la demanda de dinero en este caso. Entonces, al aumentar la tasa de inflación, esta demanda de dinero siempre se va a reducir, pero se va a reducir en diferentes cuantías dependiendo de su elasticidad. Entonces, en todo el primer tramo, hasta llegar al máximo, esa demanda de dinero es inelástica a la tasa de inflación, ¿sí? Es decir, o a la tasa de interés nominal, si se quiere. Cuando aumenta la tasa de inflación, la demanda de dinero va a caer, pero va a caer menos que proporcionalmente con respecto al aumento de la tasa de inflación. ¿Sí? Entonces, el señoreaje, en otras palabras, va a ir aumentando. Y esa tasa de crecimiento va a ser cada vez menor porque la demanda de dinero va a ser cada vez más elástica. Y luego, alcanzado el máximo, al aumentar la tasa de inflación, lo que va a pasar es que la demanda de dinero va a caer más rápidamente o más que proporcionalmente con respecto a la tasa de inflación. ¿Sí? Es decir, la demanda de dinero va a ser elástica, en otras palabras. ¿Sí? Por lo tanto, el señoreaje va a empezar a decrecer. ¿Sí? Entonces, esta curva lo que hace es mostrarnos eso, cómo cambia la recaudación de quien emite el dinero, el ingreso en términos reales, ante cambios en la tasa de inflación. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá tenemos dos equilibrios posibles, si se quiere, por decirlo de alguna forma, o dos niveles de señoreaje, perdón, un mismo nivel de señoreaje para dos tasas de inflación distintas, una tasa baja y una tasa alta. En esta tasa baja, si el Estado sigue emitiendo dinero, va a poder recaudar más por señoreaje. Pero si está del otro lado de la curva, ¿sí? Con una tasa de inflación alta, si el Estado sigue emitiendo dinero, entonces va a recaudar cada vez menos por señoreaje. Bueno, y acá solo agregué una aplicación de este tema de señoreaje y cantidad real de dinero óptima, utilizando la demanda de dinero de 1956, que bueno, está en el libro de Gregorio. ¿Sí? Entonces la demanda de Kagan es esta que está aquí, la demanda de dinero, donde se modeliza la demanda de dinero como A por parámetro A por la renta por E elevado a la menos A por I. ¿Sí? Donde I vendría a dar cuenta de la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Y se supone que el producto y la tasa de interés real son constantes y que la inflación esperada es igual a la inflación efectiva. Entonces, el parámetro A e I se incluyen dentro de B por los supuestos que se hacen, sí, que I es constante, y A también es un parámetro que es constante, y como la inflación esperada es igual a la inflación efectiva y R es constante, esta tasa de interés nominal se puede reemplazar por la tasa de inflación. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden calcular cuál es la inflación que maximiza el señoreaje, haciendo el cálculo del señoreaje, buscando la derivada e igualándola a 0, van a ver que es igual a esto que está aquí, 1 sobre A, donde A era la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Y en base a este cálculo, ustedes también pueden darle el máximo nivel de señoreaje, que en este caso es equivalente a esto, y la cantidad real de dinero
óptima, digamos, para esta demanda de dinero. La solución de esta aplicación en base a esta demanda de dinero también la dejo en el Drive para que ustedes puedan revisar la pizarra, ¿sí? Pero simplemente una aplicación para que vean, bueno, para qué sirve, ¿sí? O cómo podemos usar esto que recién les expliqué de la inflación y el señoreaje.